25 de mayo de 2023. Un montañista alemán de 54 años está solo en la cima de la tercera montaña más alta del mundo, poniéndose un par de esquís. Esos son 30 años de sueños imposibles. Está a punto de intentar algo que solo un puñado de personas ha logrado sobrevivir: esquiar desde la zona de la muerte. Y a diferencia de los pocos que lo han intentado antes, él lo hará sin oxígeno suplementario, sin apoyo de sherpas y sin un plan de respaldo. Él no lo sabe. En 12 horas su nombre pasará a la historia del alpinismo como otro recordatorio del poder de la montaña. Esta es la historia inimaginable de Louis Stitzinger. Bienvenidos a lo extremo. En el alpinismo de gran altitud hay dos tipos de escaladores: los que arriesgan y llevan los límites al máximo, y los que son cuidadosos. Los profesionales metódicos y calculadores que tratan cada decisión como si su vida dependiera de ello, porque así es. Louis Stitzinger era muy cuidadoso. Nació en 1968 en los Alpes bávaros, en una familia de montañistas. Su padre era un famoso guía de montaña, y la gente solía bromear diciendo que Louis nació con esquís en los pies. A los 3 años esquiaba y a los 5 escalaba rocas. Al llegar a la universidad ya tenía certificación estatal como guía de montaña y esquí, y estudiaba ciencias del deporte. En la universidad en Múnich, Louis conoció a otro escalador llamado Alex. Ella estudiaba geografía y, al igual que Louis, estaba loca por las montañas. Conectaron de inmediato por su amor compartido por la escalada. Tras graduarse, comenzaron a escalar picos más grandes juntos. Entrenaban cada día en los Alpes bávaros, corriendo en verano y haciendo esquí de travesía en invierno. Durante 25 años se casaron y fueron una de las parejas más fuertes del montañismo, escalando juntos 6 de las montañas más altas del mundo. Tenían una relación poco común, incluso en el montañismo. Se apoyaban mutuamente en sus sueños individuales, mientras compartían aventuras increíbles juntos. Alex sabía que cuando Louis iba a las montañas, tomaba buenas decisiones. Cuando las condiciones o el clima eran inciertos. Cuando su intuición le decía que algo andaba mal, tenía la disciplina para abandonar los intentos de llegar a la cima y regresar a casa con vida. Durante más de 30 años, Louis obtuvo una reputación extraordinaria. Él llegó a la cima de 10 de las 14 montañas más altas del mundo, 9 sin oxígeno suplementario. Pero lo que realmente lo distinguió fue el esquí de montaña a altitudes extremas. Sí, esquiar. Este tipo esquiaba con facilidad en las montañas más mortales del mundo. En 2006 completó el primer descenso completo en esquís del Gasherbrum 2. En 2008, esquié la cara central del Nanga Parbat en un solo esfuerzo de 24 horas, yendo del campamento base a la cima y de regreso. En 2011 descendió esquiando el K2 durante 3.000 pies, el descenso en esquís más largo del K2 en ese momento. Pero Louis tenía un sueño que se le había escapado durante toda su carrera, una montaña que lo llamaba como ninguna otra. Conchenjunga, un pequeño desvío en este tren del caos. Únete a la comunidad extrema y mira videos exclusivos solo para ti. Accede antes a nuestro contenido y vota en encuestas. Únete a Patreon. Nos vemos ahí. Conchenjunga se encuentra en la frontera entre Nepal e India. Su nombre significa 5 tesoros de la gran nieve y las comunidades locales lo consideran sagrado. De hecho, cuando los primeros alpinistas llegaron a la cima en 1955, se detuvieron justo antes de alcanzar la verdadera cumbre, por respeto a los espíritus que se cree habitan allí. Hasta el día de hoy, los alpinistas mantienen esa tradición. Pero esto es lo que necesitas entender sobre Conchenjunga. Puede ser sagrada, pero también es mortal. Esta montaña tiene una de las tasas de mortalidad más altas del mundo. De cada 100 que intentan llegar a la cima, mueren entre 20 y 22. A diferencia de otras montañas mortales, donde las muertes han bajado por mejor equipo y técnicas, la mortalidad en Conchenjunga ha aumentado en la última década. ¿Por qué es tan mortal? Todo depende de la geografía. Observa. Con 28.169 pies, esta montaña es la tercera más alta del mundo. Para que te des una idea, los aviones comerciales vuelan a unos 35.000 pies, así que la cima del Conchenjunga estará a aproximadamente el 80% de la altura de un avión en vuelo. A esa altitud, el aire tiene solo un tercio del oxígeno que al nivel del mar. Tu cuerpo no puede obtener suficiente oxígeno para sobrevivir, por eso la llaman zona de la muerte.
A diferencia de otras montañas altas como el Monte Everest, que tiene pendientes de nieve y zonas para caminar, combinado con la escalada técnica, Kanchenjunga es implacablemente difícil de abajo hacia arriba. Y guarda lo absolutamente peor para el final. Los últimos 180 metros a la cima exigen una escalada en roca muy técnica en la zona de la muerte. Imagina hacer escalada en roca avanzada mientras tu cerebro literalmente se está muriendo por falta de oxígeno. Pero la altitud ni siquiera es la peor parte. La montaña crea sus propios sistemas climáticos. La montaña se encuentra donde el monzón llega antes, reduciendo el tiempo seguro para escalar, en solo unas pocas semanas. En mayo, las tormentas pueden surgir sin previo aviso y atrapar a los escaladores en nevadas que dificultan la navegación. Los glaciares colgantes amenazan varias secciones. La caída de rocas aumenta a medida que el sol de la tarde calienta la montaña. Y Kanchenjunga es tan remoto que se necesitan 15 días de caminata brutal solo para llegar al campamento base. No hay caminos ni refugios, nada. Así que si algo sale mal, el rescate es casi imposible. Cuando Luis decidió escalar Kanchenjunga en mayo de 2023, sabía en lo que se metía. Pero no era solo otra escalada, era su sueño. Luis quería convertirse en la primera persona en esquiar desde la cima de Kanchenjunga hasta abajo. Ya había esquiado en 7 de las montañas más altas del mundo, y esta sería su obra maestra. En primavera de 2023, Luis llegó al campamento base de Kanchenjunga con sus esquís en la mochila, y un plan que llevaba décadas en preparación. En esta ocasión no iba con una expedición comercial. Contraté el campamento base con Seven Summit Treks. Por encima del campamento base estaba solo. Sin sherpa personal, sin oxígeno suplementario, solo Luis, sus esquís y su sueño. Pero Luis no estaba completamente solo. En el campamento base conoció a una alpinista peruana llamada Flor Cuenca. Flor intentaba la montaña sin oxígeno y de forma independiente. Ambos hablaban alemán ya que Flor vivía y trabajaba en Alemania, y se llevaron bien de inmediato. Se unieron para intentar la cumbre, compartiendo tienda y combustible para reducir peso. Fue una colaboración nacida de la necesidad práctica, pero se convertiría en una de las partes más importantes de esta historia. Así que el 18 de mayo Luis y Flor hicieron su primer intento de llegar a la cumbre. Pasaron días subiendo de campamento en campamento, aclimatándose a la brutal altitud. Al llegar a los campamentos altos e iniciar el ascenso a la cumbre, todo parecía ir según lo planeado. Pero entonces, el equipo encargado de fijar las cuerdas, los sherpas, responsables de asegurar las cuerdas de seguridad en las secciones más peligrosas, cometió un error. Tomaron un camino equivocado en la montaña y guiaron al grupo a un callejón sin salida en una empinada canaleta de nieve cerca de la cumbre. Ahora, después de este intento fallido, la mayoría de los escaladores habría empacado y se habría ido a casa. No es común intentar escalar Kanchenjunga 2 veces en una temporada. La montaña te vence física y mentalmente. Tu cuerpo necesita semanas para recuperarse del tiempo pasado en la zona de la muerte, pero Luis no se fue a casa. Descendió todo el camino de regreso al campamento base y en el descenso hizo algo que llamó la atención de todos. Desde el campamento 4 se puso los esquís y esquió una parte significativa del descenso. Cuando habló por radio con su esposa Alex en Alemania esa noche, estaba emocionado. Le dijo que la nieve estaba perfecta. El descenso en esquí es absolutamente posible. Luis descansó en el campamento base solo 3 días. Su cuerpo todavía se estaba recuperando de haber entrado en la zona de la muerte. Sus músculos seguían agotados y su conteo de glóbulos rojos intentaba estabilizarse. Pero el pronóstico del clima mostraba que se abría otra ventana, y Luis sabía que en el Himalaya las ventanas de buen clima no esperan a nadie. La temporada de monzones se acercaba. Si no iba ahora, tendría que esperar otro año. Y a los 54 años, ¿cuántas oportunidades más tendría? Así que el 22 de mayo, Luis comenzó a escalar de nuevo. Flor también subiría. Ambos aceptaron un intento más a la cima, otra oportunidad para el sueño. Para el 24 de mayo, ya estaban de regreso en el campamento 4, Luis le envió un mensaje a Alejandro usando su dispositivo satelital. Todo está bien. Comenzando el ascenso a la cima a las 6 p.m. Ahora, si sabes algo sobre el montañismo de gran altitud, esa hora debería hacerte dudar. 6 p.m. La mayoría de los escaladores suben a la cima cerca de la medianoche o 1 a.m. ¿Quieres llegar a la cima con la luz de la mañana temprano y luego tener toda la tarde para descender con luz de día? Empezar a las 6 p.m. significaba que Luis estaría llegando a la cima alrededor de las 5 p.m. al día siguiente y descendiendo en completa oscuridad. Pero probablemente Luis tenía sus razones. Antes de salir del campamento 4 hizo un acuerdo con Flor.
Espérame en el campamento 4. Al llegar a la cima, mantén tu radio encendido. Te contactaré al regresar. Era un seguro, una red de seguridad. Si algo salía mal, al menos alguien estaría ahí. Esperando, Flor estuvo de acuerdo. La noche del 24 al 25 de mayo salieron del campamento 4 y empezaron a escalar hacia la cima. Pero ese día las condiciones eran brutales. La nieve profunda hundía sus botas a cada paso, y las pendientes empinadas implicaban que un error causaría una caída imparable. El aire era tan delgado que cada respiración se sentía como si estuvieras aspirando a través de un agujero de alfiler. Pero ambos siguieron avanzando, un paso agotador a la vez. Mientras subían, Flor notó algo que debió ser una advertencia. Luis se movía más lento de lo normal, mucho más lento. La montaña le estaba exigiendo todo lo que tenía solo para poner un pie delante del otro. Al mediodía del 25 de mayo de 2023, Flor llegó a la cima. Ella se encontraba a 28.169 pies, el tercer punto más alto de la Tierra, sin usar oxígeno suplementario. Fue un logro fantástico por sí solo. Tomó algunas fotos, recuperó el aliento y disfrutó el momento. Mientras tanto, Luis seguía escalando, avanzando por un aire tan delgado que cada respiración era una lucha. Flor esperó todo lo que pudo, pero a medida que avanzaba la tarde y el clima empezaba a cambiar, tomó la dolorosa decisión de comenzar su descenso. Y aquí está el momento que la perseguiría para siempre. Mientras bajaba, a unos 27.000 pies vio una figura que subía hacia ella. Era Luis. Estaban en la misma ruta estrecha, moviéndose en direcciones opuestas, a punto de cruzarse en una de las secciones más peligrosas de la montaña. Flor y Luis se detuvieron. A esa altitud hasta hablar cansa, pero debían confirmar el plan. Era tarde, el clima estaba empeorando. Cualquier persona racional habría dado la vuelta. Luis la miró y dijo: «Espérame en el campamento 4, mantén la radio encendida, puedo hacerlo». Flora asintió y continuó bajando. No tenía motivo de preocupación. Luis era uno de los alpinistas de gran altitud más experimentados del mundo. Si alguien podía manejar una cumbre tardía y un descenso nocturno, era él. Así que Flora continuó bajando, Luis siguió subiendo, y esa fue la última vez que alguien vería a Luis Stitzinger con vida. Pero me estoy adelantando. Alrededor de las 5 p.m., Luis llegó a la cima. Fue la última persona en llegar a la cima del Kanchenjunga ese día. Lo logró. Después del primer intento fallido, después de solo 3 días de descanso y tras 30 años soñando con este momento, estaba parado en la cima del Kanchenjunga, su 10ª cumbre de más de 26.000 pies. ¿Qué logro tan increíble fue ese? Todos los demás alpinistas que habían llegado a la cima ya habían descendido más allá del campamento 4 hasta la seguridad del campamento 3, pero Luis sabía que Flora lo estaba esperando en el campamento 4. No estaba completamente solo aquí arriba. Comenzó su descenso. Esto era el momento con el que había estado soñando durante 30 años. En algún punto de su descenso, sus esquís estaban guardados en la nieve. La parte final de la cumbre era solo roca y hielo, imposible de esquiar, por lo que los dejé unos cientos de pies más abajo al subir. Su plan era simple: descender hasta el depósito de esquís, ponérselos y hacer historia como la primera persona en esquiar desde la región de la cumbre del Kanchenjunga. En el campamento 4, Flora esperaba sola en su tienda, con la radio encendida. Las demás tiendas estaban vacías. Todos los demás ya habían bajado. Ella estaba sola a 24.900 pies, pero había hecho una promesa. Cuando el sol se puso, su radio comenzó a sonar. Era Luis, él venía de regreso. Le dijo que había regresado al Kulwar, la empinada canaleta de nieve que lo llevaría hacia el campamento. «El descenso será más fácil desde aquí», dijo. Su voz era tranquila, controlada. «Pronto deberías poder ver mi linterna frontal». Flora abrió el cierre de su tienda y miró la oscuridad que se acercaba. Debería haber visto su luz. El campamento 4 se encuentra en una parte expuesta de la montaña y suele tener buena visibilidad. Pero cuando miró hacia afuera no vio nada. No había linterna ni movimiento, solo oscuridad. Pero esperó. Y entonces, de la nada, el clima cambió. La niebla llegó densa y rápidamente. Empezó a nevar. El viento aumentó, cruzando la ladera con un sonido de tela rasgándose. Flora seguía observando, seguía buscando cualquier señal de luz. Estaba exhausta. Cada músculo de su cuerpo le dolía, pero había prometido esperar. Ató su linterna frontal afuera de la tienda, pensando que si Luis veía la luz, sabría hacia dónde ir. La temperatura estaba bajando.
Podía sentirlo incluso dentro de su saco de dormir, pero mantuvo la puerta de la tienda parcialmente abierta. Seguía mirando, seguía esperando. A las 9 p.m. la radio crepitó de nuevo. Era Luis. «Estoy a unos 27.230 pies», reportó. Su voz sonaba tranquila, normal. «Llegaré al campamento 4 en 2 horas». Luego dijo algo que hizo que Flora se detuviera. «Voy a esquiar desde aquí». Flora miró las condiciones. No había visibilidad por la niebla y nieve. Solo su lámpara frontal iluminaba la oscuridad. Además, hay un viento tan fuerte que puede desequilibrar a alguien. Luis planeaba esquiar en esas condiciones porque era un experto. Ya había esquiado en 7 de las montañas más altas del mundo. Si alguien podía esquiar de noche en malas condiciones, era él. Flora reconoció el mensaje y se acomodó en su saco para esperar, planeando mantenerse despierta. Pero el agotamiento es algo poderoso. A 24.900 pies tras alcanzar la cumbre de una de las montañas más altas, tu cuerpo solo quiere descansar. En algún momento cerró los ojos y se quedó dormida. Cuando despertó, afuera ya estaba claro en la mañana del 26 de mayo. De inmediato miró la tienda, pero Luis no estaba. Usó su radio y preguntó: «Luis, ¿me copias?». Pero no escuchó nada a cambio, solo estática. Tras varios llamados sin respuesta, Flora hizo lo que cualquier alpinista sensato haría. Llamó al campamento base y reportó que Luis estaba desaparecido. Le dijeron que un helicóptero vendría desde Katmandú con un equipo de rescate. La ayuda venía, solo debía esperar. Esperó en el campamento 4 viendo el cielo y escuchando la radio, pero el helicóptero nunca llegó. Una tormenta se formaba en los valles y el clima era demasiado malo para volar. Flora esperó todo el día. Su combustible se había acabado. No podía derretir nieve para obtener agua. Se estaba debilitando, enfriando cada vez más. Finalmente, en la mañana del 27 de mayo, se dio cuenta de algo terrible. Si permanecía más en el campamento 4, habría 2 cuerpos que recuperar, no 1. Tenía que bajar. Flora no solo empacó su propio equipo, también recogió el equipo de Luis, su tienda de campaña, su saco de dormir, sus suministros extra. Metió todo en su mochila y lo llevó bajando por el campamento 3, por el campamento 2, hasta llegar al campamento base. Por si acaso Luis estaba vivo en algún lugar y necesitaba a su equipo. Llegó al campamento base 3 días después de que Luis desapareciera, destruida física y emocionalmente. Más tarde escribió en Instagram: «Nadie movió un dedo para ayudar a Luis». La amargura, en esas palabras, te dice todo sobre lo abandonada que se sintió allá arriba. El helicóptero llegó a Kanchenjunga el 29 de mayo, 4 días después de la última llamada de Luis. 5 sherpas, entre ellos Pemba, usaron oxígeno suplementario para avanzar rápido. Sabían que la última posición reportada de Luis era a 27.230 pies, ahí es donde comenzarían a buscar. Pero cuando llegaron a esa altitud, no encontraron nada. No había señales de Luis, ni huellas, ni esquís. Buscaron en más lugares, subiendo y mirando alrededor. Entonces Pemba vio algo a 27.559 pies, unos 330 más arriba de donde Luis dijo estar. El cuerpo de Luis yacía boca abajo en la nieve. Todavía llevaba puestos los crampones. Su mochila seguía asegurada a su espalda. Su lámpara frontal seguía sujeta a su casco. Parecía que había dado un paso adelante antes de detenerse. No había señales de caída, lesiones visibles, avalancha o caída de rocas. Simplemente parecía que se detuvo a descansar y nunca volvió a levantarse. Pero esto es lo que no tenía sentido. Esta ubicación estaba a 329 pies más arriba de donde Luis dijo en su última llamada por radio. Y había algo más. Sus esquís estaban ahí. Los había guardado en algún lugar más abajo en la montaña. Por lo tanto, en sus últimas horas, Luis no iba a su depósito de esquís. O se estaba moviendo de lado a través de la ladera de la montaña, o estaba subiendo. El equipo de sherpas preparó cuidadosamente el cuerpo de Luis para el transporte. Lo bajaron a una altitud más baja donde el helicóptero podía llegar. El 1 de junio su cuerpo fue llevado en avión a Katmandú. Se realizó una autopsia y los hallazgos respondieron algunas preguntas mientras que surgieron otras nuevas. Luis había muerto por edema cerebral de gran altitud y edema pulmonar de gran altitud. En términos simples, su cerebro se había hinchado por la acumulación de líquido. Sus pulmones también se habían llenado de líquido. Ambas condiciones son causadas por la altitud extrema y provocan algo aterrador. Destruyen tu capacidad de pensar con claridad mientras te hacen sentir completamente normal. Es como estar borracho, pero sentirte sobrio. Tomas malas decisiones que te parecen geniales.
Podrías creer que bajas una colina cuando en realidad la subes, o que estás cerca del campamento cuando aún faltan kilómetros. Tu cerebro literalmente se está ahogando en líquido, pero te sientes bien. Tal vez por eso Luis subió más alto y no llegó a sus esquís. Al decirle a Flor que llegaría en 2 horas, aunque en realidad se alejaba más, su cerebro lo traicionaba sin que él lo supiera. Pienso mucho en esas últimas horas. Luis solo en la oscuridad a 27.500 pies, la tormenta rugiendo a su alrededor, su cerebro ahogándose lentamente en líquido, su juicio empeorando con cada paso. Y lo cruel es que probablemente se sentía bien. Probablemente pensaba que estaba tomando buenas decisiones, avanzando en la dirección correcta, casi de regreso a la seguridad del campamento. Es difícil conciliar esa imagen con el Luis de 30 años, cuidadoso, profesional y guía que nunca perdió clientes. Eso es lo que vuelve esta historia tan poderosa. Su relato nos recuerda que a las montañas no les importa tu currículum. No importa cuántas cumbres hayas subido o tu experiencia. En la zona de la muerte todos son vulnerables. El valor que mostró Luis al perseguir sus sueños me inspira. Pasó 3 décadas empujando los límites de lo que es posible. A gran altitud, esquiaba montañas donde la mayoría apenas puede caminar. Pionero en rutas que cambiaron el deporte del esquí de montaña en altura. Y lo hizo todo con una humildad que es rara en un campo donde el ego suele dominar. Todos somos humanos y a veces, aunque lo intentemos y nos preparemos, la montaña gana. ¿Qué opinas que ocurrió en esas horas? Comenta abajo. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Mantente audaz y vive con valentía.